Hola a todos, mi nombre es José Alejandro Ruiz Valenzuela. Hoy vamos a hacer un ejercicio de Thevenin y Norton. Vamos allá. Muy bien. Aquí tenemos este circuito y para resolver este circuito lo que vamos a hacer será hacer un circuito que se llama Thevenin y otro que se llama Norton. Básicamente lo que vamos a hacer con estos circuitos que se llama Thevenin y Norton será que con este circuito vamos a sacarle los valores al Thevenin y a Norton. Van a ver. Bueno, lo que vamos a hacer es que tenemos que encontrar el voltaje de estos nodos. Estos dos noditos que tenemos aquí. Bueno, para eso vamos a redibujar el circuito. Lo redibujamos. Vamos a redibujar el circuito. Ponemos 12 de voltaje, 3 de resistencia, 6 de resistencia, 3 amperes que pasan por aquí. Bueno, no 3 amperes, 3 de resistencia, perdón. Y ponemos la fuente que pasan 3 amperes. O sea, cerramos, redibujamos el circuito, pero cerrando obviamente el circuito. Bueno, una vez hecho esto vamos a agregarle nodo de C y nodo de B, ¿ok? Y bueno, una vez ya redibujando nuestro circuito, vamos a aplicarle ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Y vamos a poner aquí corriente más 3. Van a ver para qué se ocupa esto. Bueno, tenemos 2 de resistencia, 3 amperes, 3 de resistencia y 6 de resistencia. Tenemos 3 nodos, 1, 2, 3. Tenemos 2 fuentes de voltaje, 2 de voltaje y 3 amperes. Y está el camino cerrado, ¿ok? Vamos a aplicarle la ley de Kirchhoff vamos a aplicarle la ley de Kirchhoff y ponemos todo en términos de una variable y proponemos las corrientes. O sea que básicamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores videos. Vamos a hacer una ley de Kirchhoff vamos a hacer una ley de Kirchhoff de corriente. Y para resolver la corriente aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, mejor dicho, no de corriente, me equivoqué, es de voltaje en sentido horario. Bueno, la suma de estos voltajes siempre tiene que darnos 0, porque si no nos da 0 en la ley de Kirchhoff de voltaje, pues algo estamos haciendo mal. Bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltaje. Ponemos menos 12 más 3 de resistencia por corriente más 3 más 6, pero este 6 le agregamos una i que sería corriente y va a ser igual a 0. Muy bien, volvemos a poner menos 12 más 3 de corriente más, o sea, aquí multiplicamos 3 por i, 3i, y multiplicamos 3 por 3, 9, ¿ok? Bueno, una vez ya dicho la multiplicación, ponemos suma 6 de corriente, va a ser igual a 0. Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a sumar el 3 y el 6. ¿Por qué vamos a sumar el 3 y el 6? Porque tienen corrientes. Entonces, si un número tiene corriente, entonces si el 3 tiene corriente y el 6 también, se suman. Bueno, lo sumamos. Nos da 9 de corriente y y el menos 12 más 9 nos daría tipo, vamos a aplicarlo. Bueno, no tengo corriente, pero no tengo corriente. No tengo calculadora, pero nos da menos 3. Es igual a 0. Muy bien. Vamos a juntar este 9 entre 3, ¿ok? Muy bien, vamos a poner 3 entre 9. Vamos a poner corriente 3 entre 9 amperes y va a ser igual. Vamos a resolver este 3 entre 9 amperes. Vamos a poner 3 entre 9. Nos va a dar 1 entre 3 amperes. Muy bien. Y con estos 1 entre 9, entre 9 amperes vamos a sacar el voltaje de Thevenin. El voltaje, todavía tenemos una partecita del Thevenin, pero no toda completa. Bueno, vamos a poner nodos de C y B es igual a voltaje de Thevenin y va a ser igual a corriente entre 6 de resistencia. Básicamente vamos a multiplicar 1 entre 3 amperes por 6 de resistencia. Una vez que resolvimos 1 entre 3 amperes por 6 de resistencia nos va a dar 2 de voltaje. Entonces este es el voltaje que pasa en el circuito de Thevenin. Pero bueno, vamos a redibujar el circuito. Y como ven aquí agregué un cortocircuito. Van a ver por qué. Vamos a poner un cortocircuito en la salida, ¿ok? Y con esto van a por fin circular los 3 de resistencia, porque las 3 de resistencia no podían circular porque no había circuito. Entonces, ya que le pusimos un cortocircuito, ya pueden circular. Bueno, etiquetamos los nodos. Ya sabemos que aquí pasan ya sabemos que este es el nodo C y el nodo B. Y observamos que las resistencias están en paralelo, ¿ok? Porque no están conectadas en la misma corriente. Bueno, redibujamos el circuito y recordemos que el equivalente es el inverso de las sumas de los inversos. Básicamente vamos a hacer una división, pues. Vamos a dividir todo en 1. O sea, vamos a poner 1 entre 6. O sea, vamos a agarrar este C de resistencia y le vamos a agregar un 1. O sea, vamos a poner 1 entre 6, pues. Más 1 entre 3 que nos salió aquí, ¿ok? Una vez hecho esto, vamos a resolver nuestro equivalente, mejor nuestro ejercicio digo, y nos va a dar 2 de resistencia. Y con ese 2 de resistencia vamos a hacer lo siguiente. Redibujamos nuestro cubo. Vamos a redibujar el cubo otra vez, pero agregándole el detalle de que no va a ser 6 aquí, sino que va a ser 2 de resistencia, ¿ok? Bueno,
Una vez que le agregamos 2 de resistencia que nos salió aquí, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, aplicamos el sentido de la corriente, o sea que aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje otra vez, pero con el ligero cambio de 2 de resistencia. O sea que básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Nada más que se cambia el 6 de resistencia que había aquí por el 2. Bueno, ponemos menos 2 más 3 por corriente más 3 más 2 de corriente va a ser igual a 0. Y ponemos menos 12 más 3 de corriente, lo multiplicamos, hacemos lo mismo, 3 por y, 3y, 3 por 3, 9, más 2y, 2 de corriente va a ser igual a 0. Sumamos obviamente los números que tienen corriente, el 3 tiene corriente y el 2 también, se suman. 3 más 2, 5 de corriente, menos, va a pasar negativo, vamos a poner este 3, vamos a restar estos dos numeritos y nos van a dar menos 12 más 9, menos 12 más 9, menos 3, es igual a 0, entonces 5 menos 3 es igual a 0, entonces ponemos corriente es igual a, juntamos estos dos numeritos y nos tiene que dar 3 entre 5 amperes. Muy bien, ya teniendo esos amperes, vamos a hacer esto. Una vez ya teniendo esos amperes, una vez teniendo esos amperes en esta corriente, por fin esta corriente nos permite encontrar el voltaje del nodo A y el nodo B. O sea que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nodo C y nodo B. Es igual a 3 entre 5 amperes que nos salió aquí. Y vamos a multiplicarlos por 2 de resistencia. Los 2 de resistencia que nos salió. Ay, Dios mío. Que nos salió aquí. Y lo resolvemos. 3 entre 5 amperes por 2 de resistencia nos da 6 entre 5 de voltaje. Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar aquí el voltaje. O sea, muy bien, ya tenemos 6 entre 5 amperes. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer como tipo un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en el cortocircuito. O sea, va a ser algo así. Vamos a poner nodo B, nodo C y B entre la resistencia de 3. La resistencia de 3 es igual a 6 entre 5 de voltaje entre 3 de resistencia es igual a 2 entre 5 amperes. Básicamente encontramos los valores del cortocircuito, que fueron 2 entre 5 amperes. Bueno, una vez ya encontrando el valor del cortocircuito, que es 2 entre 5 amperes, nos falta ahora la resistencia de Thevenin. Entonces lo que vamos a hacer será poner resistencia de Thevenin es igual a voltaje de Thevenin entre corriente. O sea que vamos a poner básicamente vamos a irnos aquí y el voltaje de Thevenin, ¿cuánto nos dio en el voltaje de Thevenin? 2 de voltaje, muy bien. Y el voltaje del cortocircuito, ¿cuánto nos dio? 2 entre 5 amperes. Básicamente vamos a poner 2 de voltaje que nos salió aquí, 2 entre 5 amperes que nos salió aquí y lo vamos a resolver. 2 de voltaje entre 2 entre 5 amperes es igual a 5 de resistencia. Muy bien, ya tenemos por fin la resistencia de Thevenin, que es igual a 5 de resistencia. Y redibujamos el circuito de Thevenin y Norton. Básicamente será en esta parte, ¿qué voltaje nos dio en Thevenin? Pues nos dio 2 de voltaje. Entonces va a ser en esta fuente 2 de voltaje. Y de resistencia en Thevenin, ¿qué nos dio? 5. Muy bien. Ahora sí, vamos a la de Norton. ¿Qué voltaje, qué valor nos dio en la fuente? ¿Qué voltaje nos dio en el Norton? 2 entre 5 amperes. O sea, este es el Norton que trae el valor de la corriente. Y este es o sea, es un poco confuso. Este es el Thevenin. Y los valores que trae el Thevenin que nos dieron fueron 2 de voltaje en el Thevenin y 5 de resistencia en el Thevenin, ¿ok? Y aquí sería como el circuito sería como el circuito que trae los valores de cortocircuito y la resistencia de Thevenin. O sea, básicamente vamos a poner en la fuente 2 entre 5 amperes que nos salió en el cortocircuito y vamos a poner 5 de resistencia que nos salió en Thevenin. O sea, es en general, pues. O sea, vamos a poner lo mismo que nos sale de resistencia en Thevenin. Bueno, y aquí en Norton es una corriente en cortocircuito de la salida en paralelo de la resistencia de Thevenin. Básicamente es exactamente básicamente tiene la misma resistencia que salió en Thevenin, solo que el valor de la fuente no va a ser los voltajes de Thevenin, sino que nos salió en el cortocircuito. Un poco confuso, lo sé, un poco confuso. Voy a ver cuánto tiempo tengo. Ok, un poco confuso este tema porque no es lo mismo que sacar la resistencia. Bueno, sí es sacar la resistencia y voltaje, pero no es de
no es de confirmarla y eso, como lo hemos hecho en anteriores videos. Lo que vamos a hacer básicamente será sacarle los valores a Thevenin y al Norton. O sea, un poco confuso la verdad. Pero lo que les voy a, pero en resumidas palabras, en resumidas palabras, todo lo que hicimos aquí fue para sacar los valores del circuito Thevenin y el circuito Norton, ¿ok? Básicamente eso fue. Sacarle los valores al Thevenin, que en Thevenin, en Thevenin, en la fuente, ¿qué valor nos dio en la fuente? Ah, nos dio 2 de voltaje, entonces ese es el valor del Thevenin. Y en la resistencia de Thevenin, ¿cuánto nos dio? Ah, nos dio 5. Y aquí, este es como lo mismo que el Thevenin, nada más que en vez de que la fuente sea 2 de voltaje, va a ser 2 entre 5 amperes, no según, sino que es el valor del cortocircuito. O sea que es un poco confuso, lo sé. Básicamente es, vamos a poner los mismos valores de resistencia en el Norton, pero cambiando ligeramente el voltaje, cambiando el valor de la fuente, que sería en vez de 2 de voltaje, vamos a poner lo que nos salió en el cortocircuito. ¿Qué valor nos dio en el cortocircuito? 2 entre 5 amperes. ¿Ok? Básicamente lo que hicimos en este ejercicio fue sacar los valores de Thevenin y del Norton. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido, un poco difícil y confuso porque no es lo mismo que los anteriores videos. Pero ya saben, con la práctica pues, como bien dice el dicho, la práctica es el maestro. Bueno, eso fue todo. Si les gustó pues de nada y nos vemos para la otra.